Pablo Iglesias, intelectual español, hizo una oportuna reflexión del papel de los medios de comunicación, mal llamado cuarto poder, en la conformación de las sociedades democráticas, y al hacerlo ha transgredido un tema que por mucho tiempo ha sido tabú, y no por el misterio que encierra el cuarto poder, sino por el control que tienen los medios de comunicación, de lo que se dice y de lo que no se dice, así como el poder que ejercen sobre los poderes públicos. En México no se ha reflexionado sobre el papel ominoso que ha llegado a tener el poder mediático en las democracias y sus responsabilidades en la degeneración del poder público. Esta necesaria reflexión no se da en los medios de comunicación, porque según ellos sería como pegarse un tiro en el pie. Yo no lo veo así, pues cumplirían un ejercicio sano de autocrítica para mejorar su importante papel de comunicar y en el desarrollo positivo de las democracias. De igual forma, esta reflexión tampoco se da en la política, porque por muchísimo tiempo el cuarto poder ha estado en contubernio con los poderes fácticos, menos ahora cuando hay una separación entre ese cuarto poder y los demás poderes. Y por último, penosamente tampoco se ha dado en las tertulias de los intelectuales, porque también ha estado estos en una complicidad silenciosa ante los excesos de ese contubernio entre los medios de comunicación y los poderes fácticos. Como bien lo dice Pablo Iglesias, hablar y reflexionar públicamente del cuarto poder es un tema tabú del que parece que está prohibido hablar, y es el síntoma de una carencia de la democracia. Y creo que el silencio nos es impuesto por la falta de control ciudadano y la falta de profesionalización del arte de comunicar. El cuarto poder es real, incide en la calidad de la democracia que se puede tener y también en la degeneración de la democracia y la política, como lo hemos visto a lo largo de la historia posrevolucionaria de México y que podemos evidenciar en estos tiempos, haciendo a los medios de comunicación hoy convertidos en una avalancha sincrónica de crítica y de renovado espíritu crítico y democrático al gobierno actual de México. ¿Por qué a sabiendas de la degeneración de la política y la clase política que había gobernado México en los últimos 30 años y que paulatinamente estaban llevando a México a la severa crisis pública que hoy vive, no actuaron de la misma manera que hoy actuando contra el gobierno de la República de Andrés Manuel López Obrador? Las respuestas son simples, porque eran y son parte del mal, porque formaban un solo cuerpo. Los consorcios realizaban onerosos convenios de publicidad y marketing político con los gobiernos en turno prianistas. Uno, para mantener la maquinaria de la dictadura democrática perfecta, y otra, para aupar y hacer caer en los protagonistas de la clase política en su juego por el poder. Ver el insano papel del poder mediático no tan solo en la democracia, sino en los problemas urgentes y graves que vive la sociedad mexicana, resulta patético y exacerbable, principalmente ante la crisis sanitaria del coronavirus que vive el mundo y México, dedicados la gran mayoría de los medios de comunicación a usar la pandemia del coronavirus como un arma de lucha política, trabajando a tiempo completo, a generar incertidumbre. Han utilizado su tiempo de programación al aire en noticias, sensacionalismo y denostación, y lo poco que han utilizado sus programaciones para la prevención en la lucha contra la pandemia del coronavirus en México, el uso de cubrebocas, las sanas distancias, la higiene corporal. Los medios de comunicación están acostumbrados a formar opinión, a hacer una labor más de marketing que de comunicar. Y ahí está el detalle, como diría nuestro genial cómico Cantinflas, como es el caso de la crisis sanitaria del COVID-19 o coronavirus. Esos comunicadores y consorcios del poder mediático lo saben y se aprovechan, pese que en un buen análisis y estudio uno podrá saber que el problema sanitario del coronavirus es multifactorial, como por ejemplo, que en este país las 3 revoluciones anteriores solo pudieron construir una maltrecha estructura sanitaria
con 4.000 UCI, contando las privadas y las públicas, para alrededor de 133 millones de habitantes. Y con esa estructura era difícil que se pueda enfrentar esta inédita pandemia, que nada ni nadie en el mundo la pudo prever. Este tema de reflexionar el papel del poder mediático sobre las sociedades democráticas no tendría importancia si no fuese que ese cuarto poder llegar a determinar la agenda de lo que se habla y no se habla, como lo señala Pablo Iglesias. Y ante eso no podemos continuar silenciados, puesto que si queremos dirigirnos a una normalidad democrática verdadera, tendremos que debatir y pensar en el papel del cuarto poder y su responsabilidad pasadas, presentes y futuras, ya que no podremos transitar hacia una democracia y un nuevo régimen con ese comportamiento psicótico del cuarto poder. Se necesita la fiscalización ciudadana a ese cuarto poder. Si los otros poderes, el ejecutivo, legislativo y judicial, se someten a la legitimación ciudadana democrática y hay un control mutuo entre ellos, porque el cuarto poder no la tiene, por lo que es hora de comenzar a pensar, reflexionar y debatir sobre el papel del cuarto poder del país que estamos construyendo. Como bien lo dice Pablo Iglesias, ese poder mediático, los medios de comunicación, piensa por nosotros e incluso deciden las películas que veremos, las series que se ruedan e incluso los libros que se publican. Estamos en manos de unos cuantos, nuestra alegría y nuestro sufrimiento. Y lo que digo no es una ficción ni una novela de intriga, es real. Más ahora, producto de la crisis sanitaria de la pandemia del coronavirus, el consumo de medios de comunicación es brutal. Por lo que debemos tener cuidado en saber que no todo lo que se dice ni es verdad ni de buena intención, y ni todo lo que no se dice es mentira y de mala intención. La necesidad de reconducir los fines de la comunicación en nuestras sociedades altamente consumibles de información, no permitir que los medios de comunicación definan la opinión del ciudadano a la hora de votar y elegir a los representantes populares con sus estrategias gobeliano de repetir una mentira hasta convertirla en una verdad, democratizar y profesionalizar los medios de comunicación para que haya más pluralidad de la opinión que nos presentan, apostar por construir y fortalecer medios de comunicación comunitarios como Apunte Iglesias. Son los retos de estos tiempos si queremos transitar a una nueva narrativa del hombre, más incluyente y solidaria. Visita Resultados Veracruz.